La sala de juntas olía a café caro y a cuero nuevo. Esas sillas importadas que Alejandro había comprado después de cerrar la última ronda de inversión. Yo estaba sentada al fondo, con mi laptop abierta, revisando por 10ª vez las notas que había preparado durante semanas. Pero no fui yo quien se puso de pie cuando los inversores terminaron de acomodarse. Fue Madison. Madison, la novia del CEO. Madison, la influencer de fitness con 800.000 seguidores en Instagram. Madison, que había llegado a la empresa hacía apenas 3 meses y que hasta ese momento no había escrito una sola línea de código en su vida. Se paró frente al proyector con esa seguridad que solo tienen las personas que nunca han tenido que demostrar nada. Llevaba un blazer blanco que probablemente costaba más que mi renta. Sonrió a los inversores como si fueran sus seguidores y apretó el control remoto. Antes de seguir, gracias por escuchar mi historia. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. Me encantaría saber que esto está llegando a personas de todas partes. Ahora déjame contarte qué pasó después. Mis slides aparecieron en la pantalla. Mi roadmap de integración con dispositivos wearables. Mi sistema de gamificación adaptativa. Mi arquitectura de aprendizaje automático para planes de ejercicio personalizados. Todo estaba ahí. Cada gráfico que había diseñado. Cada proyección que había calculado. Cada cosa que había priorizado después de analizar miles de datos de usuarios. Lo único diferente era el nombre en la portada. Ya no decía presentado por Ana Méndez, Head of Product. Decía presentado por Madison Torres, CEO of Product. Me quedé paralizada. Literalmente no podía moverme. Sentí que todas las personas en esa sala debían poder escuchar mi corazón latiendo, pero nadie volteó a verme. Todos estaban mirando a Madison, que hablaba con una fluidez impresionante sobre funcionalidades que no entendía. Nuestros usuarios están pidiendo una experiencia más inmersiva, dijo, señalando un slide sobre realidad aumentada. Por eso desarrollé esta propuesta de integración con gafas inteligentes. Desarrollé. En primera persona. Como si hubiera sido ella quien pasó 2 meses investigando la tecnología. Como si hubiera sido ella quien negoció con 3 proveedores diferentes. Como si hubiera sido ella quien convenció al equipo técnico de que era viable. Miré a Alejandro. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, asintiendo con cada palabra de Madison como si estuviera escuchando la 9ª sinfonía por primera vez. Sus ojos brillaban de orgullo. No me miró ni una sola vez durante toda la presentación. Los inversores hicieron preguntas. Madison respondió con generalidades que sonaban bien pero que no decían nada concreto. Cuando uno de ellos preguntó sobre los desafíos técnicos de implementación, ella rió y dijo algo sobre dejar que el equipo maneje los detalles mientras ella se enfocaba en la visión. El equipo. Como si yo no estuviera ahí. Como si no hubiera pasado los últimos 7 años construyendo cada centímetro de esta aplicación desde cero. La presentación terminó. Los inversores aplaudieron. Alejandro se puso de pie y le dio un abrazo a Madison frente a todos. Este es exactamente el tipo de visión innovadora que necesitábamos, dijo en voz alta. Madison ha traído una perspectiva fresca que va a llevar a FitFlow al siguiente nivel. Luego me miró a mí, casi como si acabara de recordar que yo existía. Ana, gracias por tu colaboración en esto. Ha sido un trabajo de equipo excepcional. Trabajo de equipo. Colaboración. No dije nada. Solo cerré mi laptop con un clic que sonó más fuerte de lo que pretendía. La metí en mi mochila con movimientos lentos y deliberados. Todos seguían hablando, riendo, felicitando a Madison. Nadie notó cuando salí de la sala. Caminé directo a mi escritorio, tomé mi planta y mi taza de café favorita. Saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico. Estimado Alejandro, escribí. Por medio de la presente, presento mi renuncia inmediata al puesto de Head of Product en FitFlow. No requiero periodo de transición. Gracias por la oportunidad. Ana Méndez. Apreté enviar a las 4:47 de la tarde de un martes que nunca voy a olvidar. Para entender por qué lo que acababa de pasar era tan grave, necesito que entiendas que era realmente FitFlow cuando yo llegué.
Era el año 2017. Alejandro y yo nos conocimos en una conferencia de tecnología en Guadalajara. Él acababa de salir de un hackathon con una idea. Una app de fitness que personalizara rutinas de ejercicio usando inteligencia artificial. Sonaba bien en papel. El problema era que su prototipo apenas funcionaba. Yo acababa de terminar mi maestría en ciencias de la computación. Tenía 6 años de experiencia en desarrollo de productos digitales y un préstamo estudiantil que me iba a tomar otros 10 años pagar. Alejandro me ofreció ser la primera empleada técnica de FitFlow. El salario era 15% menos de lo que valía mi experiencia, pero me ofreció equity. Cuando esto explote, todos vamos a ganar, me dijo. El equity nunca llegó en papel. Siempre había una razón para posponerlo. Primero era porque estábamos muy temprano. Luego porque estábamos en medio de una ronda de inversión. Después porque los abogados estaban ocupados. Eventualmente dejé de preguntar. Cuando entré a FitFlow, la app tenía 3.000 usuarios. 3.000 personas que se quejaban constantemente en las reseñas. La base de datos se caía cada 2 días. El sistema de notificaciones enviaba mensajes a las 3 de la mañana. Las rutinas de ejercicio eran tan genéricas que lo mismo te servían si eras un maratonista que si nunca habías hecho ejercicio en tu vida. Pasé 6 meses reconstruyendo la arquitectura completa. Sola. Trabajaba de 9 de la mañana a 11 de la noche, a veces más. Rediseñé cómo se almacenaban los datos de los usuarios. Arreglé el sistema de notificaciones para que respetara las zonas horarias. Creé un algoritmo que realmente analizaba el nivel de condición física de cada persona, su disponibilidad de tiempo y su progreso histórico. Luego vino la integración con Apple Health y Google Fit. Esa fue la funcionalidad que nos diferenció de todas las demás apps de fitness en el mercado. Tardé 4 meses en hacerla funcionar correctamente. 4 meses de leer documentación técnica, de hacer pruebas, de resolver bugs que aparecían de la nada a las 2 de la mañana. Cada funcionalidad importante de FitFlow pasó por mis manos. El sistema de logros que mantenía a los usuarios motivados. La posibilidad de crear grupos con amigos para hacer retos juntos. El modo de entrenamiento sin conexión que funcionaba en el gimnasio. Las estadísticas detalladas que mostraban tu progreso a lo largo del tiempo. Crecimos de 3.000 usuarios a 50.000 en el primer año. A 200.000 en el segundo. A 1.000.000 en el tercero. Para el momento de esa presentación desastrosa con Madison, teníamos 2.300.000 usuarios activos mensuales. Durante esos 7 años, trabajé todos los fines de semana de los 2 primeros años. Sin excepción. Perdí la cuenta de las cenas familiares que cancelé porque había una emergencia en el servidor. Mi hermana se casó un sábado de noviembre y yo llegué directo del aeropuerto a la recepción porque la app se había caído la noche anterior y pasé toda la madrugada arreglándola. Mi mamá dejó de invitarme a cosas. No porque estuviera enojada, sino porque ya sabía que iba a decirle que no podía. Ya sé que estás ocupada, mija, me decía. Y yo me sentía terrible cada vez. Pero FitFlow siempre necesitaba algo urgente. Pedí un aumento 3 veces en 5 años. La primera vez, Alejandro me dijo que no era buen momento, que estábamos enfocados en crecer. La segunda vez me dijo que lo revisaríamos después de cerrar la siguiente ronda de inversión. La tercera vez, después de que cerramos la ronda Serie B en marzo pasado por $6 millones, me dijo que mi salario ya estaba en el rango apropiado para mi posición. Mi posición. Como si el título de Head of Product significara algo cuando seguía ganando menos que desarrolladores junior en otras empresas. Contraté personalmente a 11 personas para el equipo de producto. Las entrevisté. Las entrené. Pasé horas enseñándoles cómo funcionaba nuestra base de código, cómo tomábamos decisiones de producto, cómo priorizábamos funcionalidades. 2 de esas personas terminaron siendo promovidas a posiciones que, en papel, sonaban más importantes que la mía. Sus nombres aparecían en los comunicados de prensa cuando lanzábamos algo nuevo. El mío casi nunca. Cuando los medios de tecnología escribían sobre FitFlow, siempre entrevistaban a Alejandro. El visionario fundador lo llamaban. El emprendedor que está revolucionando el fitness digital.
Nadie preguntaba quién había construido la tecnología. Nadie preguntaba quién se aseguraba de que 2 millones de personas pudieran usar la app todos los días sin que se rompiera. Y entonces llegó Madison. Apareció en la oficina un lunes de octubre. Alejandro la presentó en la reunión de todos los empleados como su novia, pero también como la nueva CEO Head of Product. No me avisó antes. No me preguntó qué opinaba. Simplemente lo anunció, y todos aplaudieron porque Madison era famosa en Instagram y porque Alejandro era el jefe. Madison no sabía nada de tecnología. Literalmente nada. En su primera semana me preguntó qué era un API. En la segunda semana propuso que simplemente copiáramos lo que hacía otra app, sin entender que eso implicaba meses de trabajo. En la tercera semana empezó a asistir a reuniones con inversores de las que yo, de repente, dejé de recibir invitaciones en el calendario. Le tomó exactamente 3 semanas apropiarse completamente de mi trabajo. La noche de la presentación con los inversores, no dormí. No por tristeza, sino porque mi cerebro no paraba de procesar lo que había pasado. Me quedé sentada en mi sofá, viendo por la ventana, tratando de entender en qué momento había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Recibí un mensaje de texto de Alejandro a las 11 de la noche. Necesitamos hablar mañana. Primera hora. No respondí. Al día siguiente llegué a la oficina a las 9 en punto, como siempre. Alejandro me estaba esperando en su oficina. Madison estaba con él, sentada en el sofá de cuero que habíamos comprado para las reuniones importantes. Ana, siéntate, me dijo Alejandro, señalando una silla frente a su escritorio. Como si yo fuera una estudiante llamada a la dirección. Me quedé de pie. Tu correo de renuncia fue impulsivo, comenzó, usando ese tono paternal que adopta cuando quiere que alguien haga lo que él quiere. Entiendo que tal vez te sorprendió ver a Madison presentar ayer, pero esto es una empresa en crecimiento. Necesitamos que todos trabajemos en equipo. Madison presentó mi trabajo como si fuera suyo, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Madison habló por primera vez. Ana, yo no estaba tratando de robarte mérito. Simplemente estoy aportando mi perspectiva como usuaria y como alguien que entiende la industria del fitness. Tú no escribiste una sola línea de ese roadmap, respondí, todavía calmada. No estuviste en ninguna de las reuniones donde lo desarrollamos. No hablaste con ninguno de los usuarios que entrevistamos. No revisaste ninguno de los datos que analizamos. Pero colaboré en la visión general, insistió ella, y genuinamente parecía creer que eso era suficiente. Alejandro se levantó de su silla. Mira, Ana, todos hacemos sacrificios aquí. Tú has hecho un gran trabajo, nadie lo niega. Pero Madison está trayendo conexiones, visibilidad, una marca que puede ayudarnos a crecer más rápido. Necesito que entiendas la imagen completa. La imagen completa. Como si 7 años de mi vida, de mi experiencia, de mi trabajo, fueran solo una pieza pequeña de algo más grande que yo no alcanzaba a comprender. Retira tu renuncia, continuó Alejandro. Vamos a reestructurar un poco los roles para que quede más claro quién hace qué. Seguirás siendo parte crucial del equipo. Parte crucial. No líder. No la persona que había construido todo esto. Parte crucial, como si fuera un engrane reemplazable. No voy a retirar mi renuncia, dije. Voy a terminar esta semana para documentar lo que sea urgente, y después me voy. Alejandro se cruzó de brazos. Eso va a ser muy inconveniente para nosotros. Ana. Tenemos lanzamientos pendientes. Lo sé. Yo los planeé. Y tenemos reuniones con clientes que esperan continuidad. También lo sé. Yo agendé esas reuniones. Se hizo un silencio incómodo. Madison miraba su teléfono, claramente aburrida de una conversación que no entendía la importancia real. Está bien, dijo finalmente Alejandro, y por primera vez vi algo parecido al enojo en su cara. Si así lo quieres, adelante. Pero espero que seas profesional durante tu última semana y no causes drama con el equipo. No causar drama. Como si yo fuera la que había creado este desastre. Siempre he sido profesional, dije. Esa es precisamente la razón por la que me voy.
Salí de su oficina y caminé directo a mi escritorio. Daniela, nuestra lead developer, estaba esperándome con 2 cafés. Me dio uno sin decir nada. Ella había estado en la presentación del día anterior. Ella había visto todo. ¿Vas en serio?, me preguntó en voz baja. Sí. Se quedó callada por 5 segundos, mirando su café. Luego dijo, yo también renuncio. La miré sorprendida. Daniela, no tienes que. Llevo 4 años aquí, me interrumpió. Tú me entrenaste. Tú me enseñaste todo lo que sé sobre arquitectura de software. Y ayer vi cómo esa mujer se robó tu trabajo frente a todos y nadie dijo nada. Si tú te vas, yo me voy. Pero tu familia, tu visa. Ya lo pensé. Tengo ahorros para 6 meses. Voy a estar bien. Se levantó y fue directo a su computadora. En 5 minutos había enviado su renuncia. No esperaba lo que pasó después. El miércoles a las 11 de la mañana, Rodrigo del equipo de diseño tocó a mi puerta. Acabo de enviar mi renuncia, me dijo sin preámbulos. A las 2 de la tarde, Carolina y Javier del equipo de backend hicieron lo mismo. Para el viernes, 6 personas más del equipo de producto habían renunciado. No les pedí que lo hicieran. No les dije que me siguieran. Simplemente decidieron que si yo me iba, ellos también. Alejandro me llamó 11 veces el viernes por la noche. Dejó 3 mensajes de voz que nunca escuché. Madison me envió un mensaje de texto diciendo que estaba causando problemas innecesarios y que debería reconsiderar mi actitud. El lunes siguiente fue mi último día. Llegué temprano para documentar todo lo que pudiera antes de irme. Pero cuando intenté acceder al servidor de staging, me di cuenta de que mi acceso había sido revocado. Llamé a IT y me dijeron que Alejandro había ordenado eliminar mis permisos el viernes por la noche. Así que me senté en mi escritorio y esperé. A las 10 de la mañana, el Slack explotó con mensajes de pánico. El servidor de staging se había caído y nadie sabía cómo levantarlo. Yo había configurado ese servidor personalmente hacía 3 años, con una serie de ajustes personalizados que nunca había tenido tiempo de documentar formalmente porque siempre había algo más urgente que hacer. Alejandro apareció en mi escritorio. Necesitamos tu ayuda con el servidor. Ya no tengo acceso, le dije. Te lo voy a restaurar ahora mismo. No. Se quedó callado, como si no pudiera procesar que le estaba diciendo que no. Ana, sé que estás enojada, pero hay cientos de miles de usuarios que necesitan que la app funcione. Entonces es bueno que tengas una CEO Head of Product que puede arreglarlo, lo interrumpí. Su cara se puso roja. No seas infantil. No lo soy. Soy alguien que ya no trabaja aquí. Mi último día es hoy, y ya no tengo obligación legal de ayudar con nada. Se fue sin decir nada más. Escuché después que tardaron 6 horas en levantar el servidor. Tuvieron que contratar a un consultor externo que cobró $5.000 por un trabajo que a mí me habría tomado 15 minutos. Esa misma semana intentaron hacer un demo de la nueva funcionalidad de realidad aumentada a un cliente importante. Madison estaba a cargo de la presentación. La app se crasheó 3 veces en 10 minutos. El cliente se fue sin firmar el contrato. Valía $2 millones. Mientras todo eso pasaba, yo estaba en una cafetería en La Condesa, firmando un contrato con Vertical Ventures. Era un fondo de capital que había intentado invertir en Fitflow 2 años atrás, pero Alejandro los había rechazado porque no le gustaban sus términos. El fundador del fondo, Roberto Castillo, había guardado mi contacto personal. Cuando me enteré de que había renunciado, me llamó ese mismo martes. Ana, sé lo que pasó. Medio ecosistema tech ya lo sabe. Tengo una propuesta para ti. Me ofreció $680.000 de inversión inicial para mi propia app de fitness. No necesitaba un pitch deck. No necesitaba proyecciones financieras. Solo necesitaba que yo aceptara. Ya conozco tu trabajo, me dijo Roberto. He visto lo que construiste en Fitflow. Si vas a hacer lo mismo pero sin alguien que te robe el crédito, va a ser increíble. Acepté en esa misma llamada. El martes por la noche,
Alejandro me envió un correo electrónico con el subject urgente: necesitamos hablar. El mensaje decía que había tomado decisiones apresuradas influenciado por emociones, que valoraba profundamente mi contribución, y que deberíamos encontrar una solución que funcionara para todos. No respondí. El jueves, Ricardo el Circuito me llamó. Ana, sé que esto está mal, pero necesito que escuches esto. Me ofreció el doble de mi salario anterior. Equity real, con documentos firmados y un calendario de vesting de 4 años. Un título nuevo: Chief Product Officer. No puedo, Ricardo. Ya firmé con otra empresa. ¿Cuál empresa? La mía. Hubo un silencio largo. ¿Tu propia app? Sí. Mierda. Se rió, pero no era una risa feliz. Está bien, lo entiendo. ¿Al menos podrías hacer consultoría? Solo para ayudarnos a estabilizar esto. ¿Cuánto pagan por hora para consultorías en FitFlow? No sé, lo que sea razonable. $500 la hora. Mínimo 10 horas. Nunca volvió a llamar. Para la tercera semana después de mi renuncia, 17 personas del equipo de producto se habían ido. El 80% del departamento. Los que se quedaron eran mayormente nuevos, con menos de 6 meses en la empresa. No sabían cómo funcionaba la arquitectura profunda de la app. No sabían por qué ciertas decisiones se habían tomado de cierta manera. No sabían dónde estaban documentados los procesos críticos. Porque no estaban documentados en ningún lado. Todo estaba en mi cabeza, en conversaciones de Slack de hace años, en notas dispersas que nunca tuve tiempo de organizar porque siempre había que apagar un incendio nuevo. La app de FitFlow empezó a acumular reseñas de 1 estrella. El sistema de recomendaciones dejó de funcionar correctamente y empezó a asignar rutinas de nivel avanzado a personas que nunca habían hecho ejercicio. Las notificaciones volvieron a enviarse a horas aleatorias. La integración con Apple Health se rompió y nadie sabía cómo arreglarla. El lanzamiento de la integración con Peloton, que estaba programado para noviembre, se retrasó. Luego se retrasó otra vez en diciembre. En enero lo cancelaron completamente. Los usuarios que habían estado esperando esa funcionalidad empezaron a irse a apps de la competencia. Para febrero, los usuarios activos mensuales habían caído de 2.300.000 a 1.400.000. Una caída del 40% en 4 meses. Madison renunció a mediados de febrero. Publicó en su Instagram que había sido una experiencia de aprendizaje invaluable, pero que necesitaba regresar a sus raíces y enfocarse en su marca personal. En realidad, Alejandro había terminado con ella una semana antes, cuando finalmente se dio cuenta de que tener una influencer como novia no compensaba la destrucción de su empresa. Todo esto lo supe porque seguía en contacto con algunas personas que todavía trabajaban allí. No porque estuviera obsesionada con ver a FitFlow caer, sino porque eran mis amigos. Habíamos pasado años trabajando juntos, y no iba a cortar relaciones solo porque ya no compartíamos oficina. Lo que me sorprendió fue que no sentía alegría viendo el caos. Sentía algo más cercano a la tristeza. Había amado FitFlow una vez. Había puesto mi corazón en construirla. Ver cómo se desmoronaba no me hacía feliz. Solo me hacía sentir cansada. Mientras FitFlow se caía a pedazos, yo estaba en una oficina compartida en Polanco con las personas que me habían seguido. Éramos 11 en total. 11 personas que habían decidido que valía más la pena arriesgarse conmigo que quedarse en un lugar que no nos valoraba. Le pusimos Flow State a la nueva app. La construimos en 4 meses, trabajando de manera que nunca había podido trabajar en FitFlow. Sin reuniones innecesarias. Sin tener que convencer a nadie de que una buena idea era buena. Sin político corporativa. Daniela lideraba todo el equipo técnico y era brillante. Rodrigo manejaba la experiencia de usuario y diseñó una interfaz que era más limpia e intuitiva que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes. Carolina implementó un sistema de comunidad que permitía a los usuarios conectarse de maneras que FitFlow nunca había considerado. Y yo finalmente podía ejecutar la visión completa que siempre había tenido.
Todas esas ideas que Alejandro había rechazado por ser demasiado ambiciosas o demasiado complejas o no prioritarias ahora mismo. Todas esas funcionalidades que yo sabía que los usuarios querían pero que nunca conseguía presupuesto para desarrollar. Lanzamos Flow State el 15 de mayo. En 2 semanas teníamos 50.000 descargas. En 6 meses superamos las 400.000 descargas activas. TechCrunch escribió un artículo en julio con el título La app de fitness que FitFlow pudo haber sido. El artículo explicaba cómo ex-empleados de FitFlow habían creado algo mejor, más intuitivo, más personal. El periodista me entrevistó durante 1 hora, preguntándome sobre mi visión para el fitness digital, sobre cómo tomábamos decisiones de producto, sobre qué hacía a Flow State diferente. Era la primera vez que alguien de la prensa me entrevistaba a mí en vez de a un fundador hombre. 3 clientes Enterprise que habían trabajado con FitFlow nos contactaron directamente. Uno de ellos, una cadena de gimnasios con presencia en todo México, nos dijo explícitamente que habían trabajado con FitFlow solo por mí, y que cuando se enteraron de que me había ido, habían estado buscando la manera de romper el contrato. En julio, Alejandro me envió un mensaje por LinkedIn. Decía que se alegraba de ver mi éxito, que siempre había sabido que yo tenía potencial extraordinario, y que tal vez podíamos tomar un café para hablar sobre posibles colaboraciones en el futuro. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque simplemente ya no tenía nada que decirle. La diferencia entre trabajar en FitFlow y trabajar en Flow State era como la diferencia entre nadar contra la corriente y flotar en un río tranquilo. En FitFlow, enviaba propuestas de nuevas funcionalidades que se quedaban en visto durante semanas. En Flow State, mandaba una idea en Slack y en 2 horas teníamos una reunión para discutir cómo implementarla. En FitFlow, trabajaba regularmente hasta las 11 de la noche y llegaba a casa tan cansada que pedía comida porque no tenía energía ni para cocinar. En Flow State, salíamos de la oficina a las 6 de la tarde y organizábamos cenas de equipo los viernes donde realmente hablábamos de nuestras vidas, no solo de trabajo. En FitFlow, cuando proponía algo en una reunión, siempre había alguien que decía sí, pero... Y luego enumeraba 5 razones por las que no era posible. En Flow State, cuando proponía algo, la pregunta era ¿cómo lo hacemos? No ¿por qué lo haríamos? En FitFlow, mi opinión era una perspectiva más a considerar entre muchas otras. En Flow State, cuando yo decía que algo era importante, el equipo confiaba en mi juicio porque me conocían, porque habían visto mi trabajo, porque sabían que no hablaba por hablar. Mi mamá fue la primera en notar el cambio. Me llamó un domingo de agosto y me dijo, «Mija, te oyes diferente». ¿Diferente cómo? No sé. Más ligera. Hace meses que no te escuchaba sonreír así cuando hablas. Tenía razón. Yo no me había dado cuenta, pero había estado cargando un peso enorme durante años. El peso de mantener a flote un lugar que nunca me vio como indispensable hasta que ya no estuve. El peso de dar todo de mí a algo que nunca me dio lo mismo de regreso. El peso de sentir que tal vez el problema era yo, que tal vez no era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente estratégica. Ese peso había desaparecido. Flow State cerró una ronda seria en noviembre. $4.200.000. Esta vez mi nombre estaba en el comunicado de prensa. Esta vez yo tenía el 22% de equity, en papel, firmado, con mi abogada revisándolo línea por línea antes de firmar. Esta vez, cuando alguien del equipo proponía una idea buena, dábamos crédito explícito en cada reunión, en cada presentación, en cada conversación con inversores. No era venganza lo que sentía cuando veía las métricas de crecimiento de Flow State. No era satisfacción por ver a FitFlow caer. Era algo más parecido al alivio. A la confirmación de que el problema nunca había sido mi capacidad o mi trabajo o mi visión. El problema había sido estar en un lugar que confundía lealtad con disponibilidad infinita. Que confundía compromiso con aceptar migajas. Que confundía ser valiosa con ser invisible. A veces lo peor que nos puede pasar es quedarnos demasiado tiempo en lugares que nos hacen creer que somos el problema. Lugares que toman nuestro mejor trabajo y lo ponen en manos de alguien más mientras nos dicen que deberíamos estar agradecidas de tener un puesto.
Lugares que nos exprimen hasta que no queda nada y luego actúan sorprendidos cuando finalmente nos vamos. Me crucé con Alejandro una vez, en una conferencia de tecnología en diciembre. Me vio desde el otro lado del salón. Por un segundo pensé que se iba a acercar. No lo hizo. Solo asintió ligeramente, con esa expresión que tienen las personas cuando saben que arruinaron algo importante pero ya es demasiado tarde para arreglarlo. Yo le devolví el gesto y seguí caminando. Porque la mejor venganza, descubrí, no es ver caer a quien te hizo daño. La mejor venganza es construir algo mejor sin ellos. Es demostrar, no a ellos sino a ti misma, que tu valor nunca dependió de que alguien más lo reconociera. Mi valor siempre estuvo ahí. Solo necesitaba estar en un lugar que pudiera verlo. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.